Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de CineChat. Pues aquí ya retomando el programa en este mes de enero, en este nuevo año que comienza, y pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos transmitiendo en vivo, ya saben ustedes, desde casita, y pues les recuerdo nuestras redes sociales a través del Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, y en Facebook, en Twitter, @CND MWMX, y también a través de YouTube pueden darle el like a la página de Cine Radio y estarnos escuchando en vivo todos los martes y jueves con mis colegas que estamos trabajando para poder llevarles a casa información que pueda ser de gran utilidad para ustedes en estos temas de bienestar. En nuestra línea telefónica tienen atención psicológica las 24 horas del día, completamente gratuita. Ya está apareciendo el número en pantalla, el 800-911-6666 en la opción número 3. Y recuerden que también ustedes pueden escribirnos a centrodiagnóstico@serfelizysepuede.com.mx. Pues gracias por acompañarnos. No olviden compartir y darle like al programa. Y pues bueno, recuerden que es para ustedes. Si tienen alguna sugerencia de algún tema, pueden escribirnos aquí mismo. Tienen algunas preguntas también sobre el programa, las vamos a poder también aquí contestar en vivo. Aprovechen que estará nuestra experta para contarnos sobre este tema. Y para no hacer el cuento más largo, el cáncer de mama es uno de los tumores malignos más frecuentes que existen entre las mujeres en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen pues más de 458,000 personas por esta causa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en México se representa una de las primeras causas de muerte entre las mujeres. Considerando que este tipo de cáncer pues se puede detectar con facilidad, pues, es muy importante trabajar con la cuestión preventiva. Y pues bueno, para esto está el trabajo que podemos hacer desde los hábitos saludables, y entre ellos pues están la autoexploración de mama como uno de los primeros pasos que podemos tener para la toma de conciencia de esta enfermedad. Y sin más, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Betsaida García Hernández. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación y la confianza. No, pues al contrario, me parece que eres de las más indicadas para poder hablar del tema. Les cuento rápidamente de la doctora Betsaida. Ella es médico general egresada del Instituto Nacional Politécnico, ginecóloga obstetra egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y gineconcóloga egresada del Instituto Estatal de Cancerología en Guerrero, en Acapulco específicamente. Así que pues esto de lo más importante de su currículum para el tema, pero pues seguramente es más extenso. Pero para cuestión de este programa, creo que ustedes ya escucharon, es la más indicada para podernos hablar de este tema. Doctora, ¿podrías empezar comentándonos un poco? Todos hemos escuchado hablar del cáncer de mama. Sabemos que en octubre es el mes que se eligió para poder tomar conciencia sobre este tipo de cáncer, y que a pesar del conocimiento que tenemos, pues sigue habiendo mucha problemática al respecto. ¿Qué nos puedes decir acerca del cáncer de mama? Pues efectivamente la introducción que hiciste fue muy buena cuando expresas que el número de tasas, la incidencia, la mortalidad, sabemos que en todo el mundo ocupa el primer lugar de tumores malignos y la primera causa de muerte. Esto genera un impacto social muy alto, puesto que se diagnostica alrededor de los 40, 50 años, y entonces genera un impacto tanto social, familiar, económico, impresionante. Entonces, no solo es el cáncer número 1, de los más agresivos, no es el más agresivo es el de ovario y otros tipos, pero en el cáncer de mujer tiene mucho impacto si se detecta a tiempo. Entonces, bueno, pues
Es una neoplasia maligna que se genera en la mama o en los tejidos circundantes a esta y que tiene la posibilidad de dar metástasis o diseminarse a otros órganos, condicionando incluso la muerte. Ok, entonces, justo por eso comentábamos la importancia de poder saber qué podemos hacerlo para prevenir, ¿no?, este tipo de enfermedades tan frecuentes en el mundo y en nuestro país. Entonces, llega a ser metástasis, por lo que llega a ser todavía, como bien comentas, mortal. Entonces, cuando escuchamos hablar de cáncer, nos referimos luego a la parte oncológica, y que tú justamente tienes esta especialidad. Lo más adecuado es que sea un gineco-oncólogo el que trate este tipo de cáncer, doctora. Sí, bueno, cualquier persona de primer nivel, por ejemplo, un médico general, una enfermera, puede hacer la exploración de mama y detectar alguna tumoración. Eso es muy fácil, porque hasta el 50% de las pacientes llegan porque tienen una bolita. Generalmente no llegan como tamizaje o prevención de una mastografía, no, ya llegan con una bolita. Entonces, ellos tienen que ver en dónde se encuentra, qué características tiene, y entonces ya enviarlo con el ginecólogo o con el oncólogo, que ellos son los que tienen que tratarlo. Ok, y de ahí también pues, la importancia de la buena formación desde la atención de primer nivel. Y cuando decías también hace rato, me recordó que los costos a nivel social, pues desafortunadamente todavía en nuestro país pues no hay mucho alcance para el tratamiento de este tipo de cáncer tan frecuente, ¿no? Pensando justamente en el Instituto Estatal de Cancerología, donde llegan muchísimas personas de todo el estado, las dificultades que tienen para poder llegar a la consulta, ¿no? Y moverse, encontrar un lugar en donde en donde quedarse con su familia, pues habla de todas estas dificultades que hay y que, bueno, en este caso muy específico del cáncer de mama, pues es muy importante voltear a ver a muchas cuestiones. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a las mujeres en el desarrollo de un cáncer de mama? Bueno, depende la literatura que se lea, vamos a dividirlos, pero yo para fines prácticos voy a dividirlos en dos grandes grupos: los que se pueden modificar y los que no se van a poder modificar. Todo el mundo dice, es que tuve una abuelita, una tía, una hermana, una prima, una hija con cáncer de mama. En esa línea directa, pues es un factor de riesgo. Sin embargo, contrario a lo que pensamos, el riesgo que me dé cáncer de mama de tipo hereditario es solamente del 5%, lo cual quiere decir que el 95% de los diagnósticos de cáncer de mama no va a estar asociado con un riesgo genético o hereditario. En este caso, si fuese positivo, tendría que haber uno o dos familiares de primera línea que tuvieran cáncer de mama u ovario. Y en estos, sobre todo, hay dos mutaciones, el HER2, el BRCA1 y el BRCA2. Estas dos alteraciones condicionan que te puedan heredar la patología mamaria. Ok, entonces quedamos que solamente el 5% va a ser de cuestión hereditaria. Bien, vamos a hablar de los modificables. Entonces, tenemos el primer factor de riesgo, que es ser mujer, porque también por ser hombre podemos padecer cáncer de mama, solo que es menor al 1%. Bien, entonces ser mujer es el primer factor de riesgo, factor predisponente para cáncer de mama. El siguiente es la edad. Ok, entre más edad, mayor riesgo de padecer cáncer de mama, pero aquí hay algo benéfico. Generalmente las pacientes mayores a 70 años, su tipo de cáncer no es tan agresivo,
¿Por qué? Porque el crecimiento es lento, muy lento, 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 entonces no se desarrolla rápidamente ni presenta mucha agresión el tipo de tumor. Ok, cuando lo presentamos en pacientes jóvenes, ahí sí generalmente es de mucho más riesgo, mucho más agresivo, tiene más potencial para diseminarse. Y otro importante factor de riesgo es la exposición estrogénica. Muy bien. En una línea de vida de una mujer tenemos una menarquia, que es cuando uno inicia a menstruar, y una menopausia. Entre más larga sea esta línea, es mayor el riesgo. Entonces, si yo inicié a menstruar tempranamente y mi menopausia fue muy tardía, yo tuve exposición a los estrógenos en una línea de tiempo muy grande. Esto hace que los estrógenos afecten el tejido mamario y entonces tienes más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Hablando de la misma línea estrogénica, tenemos, por ejemplo, aquellas personas que tienen su primer hijo por arriba de los 32, 35 años. Entonces, como estar embarazada hace un cese de los estrógenos, entonces ese es un factor protector. Por lo tanto, un factor de riesgo sería iniciar tu primer gestación después de esta etapa. Se habla mucho de la lactancia como factor, o sea, si tú no das lactancia, es un factor de riesgo. Y otra cuestión importante es que para que tú te prevengas lactando, tiene que haber pasado más de 12 meses de lactación. O sea, no solamente son los 6 meses que todo el mundo les da a sus productos. Ok, entonces, bueno, otro factor de riesgo es, por ejemplo, alguien que estuvo expuesta a tejido, a radiaciones, por ejemplo, los que tuvieron algún linfoma, algún tumor en esta zona del tórax que comprende las mamas y estuvo expuesta a la radiación, pues tiene un factor de riesgo 17% más que otra población. Cuando, por ejemplo, le das a una paciente terapia de reemplazo hormonal, también es un factor de riesgo porque estás introduciendo estrógenos. Y básicamente estos son, o sea, todo lo que tenga que ver con estrógenos va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Mucho se habla del peso, pero bueno, aquí me gustaría hacer hincapié en algo que es muy interesante, porque no es que tengas obesidad o sobrepeso, sino que en la niña adulta desarrolles obesidad, porque en el tejido adiposo, que es la grasita, sucede un fenómeno que entonces se produce una estrona y la estrona tiene mucho mayor peso para el tejido mamario y entonces condiciona más desarrollo y por lo tanto pues más cáncer de mama. Entonces no guardar un peso adecuado en la etapa perimenopáusica pues es también un factor de riesgo. No es que seas delgada un factor protector, sino que no guardes ese peso, o sea, no mantengas un peso estable. Ok, he escuchado, perdón, he escuchado cuando hablabas de lo de la terapia por reemplazo hormonal, he escuchado también que los anticonceptivos, el uso de anticonceptivos también pudiera ser un factor de riesgo. ¿Esto es así o sería específicamente un factor de riesgo más para mujeres que tienen en su línea genética cáncer de mama? No, bueno, algunos métodos anticonceptivos utilizan estrógenos combinados con progesterona. Cuando tienen estrógenos combinados con progesterona, pues los estrógenos hablábamos de que son un factor predisponente. Cuando los tomas por más de 10 años consecutivos, es un factor realmente de riesgo. Pero si, por ejemplo, el implante subdérmico que tiene progesterona, solo progesterona sin estrógeno, el dispositivo que está medicado, también es solo progesterona, las inyecciones de 2 o 3 meses también solo son progesterona, algunas tabletas solamente traen progesterona, entonces habría que individualizar cada método de planificación. Entonces, revisemos nuestro método y si dice estrógeno diagonal progesterona, pues tiene riesgo. Si solo tiene un progestágeno,
Entonces, pues no. Ok, y de aquí la importancia de ir de la mano con tu ginecólogo de cabecera para revisar realmente qué tan en riesgo se podría estar. Pues ya nos agotamos bien rápido este primer bloque, nos vamos a ir a un pequeño corto y regresamos ya para empezar a hablar un poquito de algunos de los hábitos saludables que podemos empezar a seguir de manera general. No se despeguen, regresamos en unos segundos. Muchas gracias, ya estamos de regreso. El tema del día de hoy, hábitos saludables para la prevención del cáncer de mama, y nos acompaña la doctora Betsaida García Hernández, quien es experta también en estos temas. Ella es gineco-oncóloga, egresada del Instituto Estatal de Cancerología, y nos estaba contando varios aspectos importantes acerca del cáncer de mama y varios factores de riesgo a los que muchas de las mujeres estamos expuestas, tanto de los modificables como de aquellos que no lo son. Y nos estábamos comentando justamente en este último bloque acerca del uso de anticonceptivos, y bien nos estabas aclarando que debemos de tener como muy presente el tipo de anticonceptivo que debemos de usar, pero sobre todo también estar muy de la mano con nuestro ginecólogo para revisar realmente qué tanto de riesgo puede ser para nosotros. Nos decía la doctora que es muy importante la individualización de cada caso para poder dejarnos guiar, ¿no?, de la mano de un profesional, sobre todo. No sé si quieras comentarnos algo más acerca de los factores de riesgo, Betsaida, antes de poder como continuar con algunos de los hábitos saludables. Bueno, algunos otros factores de riesgo es, por ejemplo, imaginemos o visualicemos la República Mexicana, y los países del norte tienen otro tipo de economía, otro tipo de alimentación. Entonces, en esos países la dieta está rica en contenidos grasos, saturados, la vida social se genera con mucho estrés, la contaminación del medio, las radiaciones, las exposiciones. Esto genera todavía un factor disponente para cáncer de mama, de tal modo que la incidencia en los países del norte es superior a la incidencia del cáncer de mama en los países del sur. Otra cuestión es, por ejemplo, la raza. Es mucho más frecuente en razas blancas, pero en razas negras es más agresivo, por ejemplo. En cuanto a países, también podemos hablar que, por ejemplo, los países asiáticos contienen la menor tasa de incidencia, y esto se atribuye al tipo de dieta que ellos consumen, que es muy distinta a la de nuestro país, que todo es cesado y así. Y entonces esos serían otros factores de riesgo que pues podríamos no dejar pasar por alto. Ok, excelente. Entonces ya entrando justo en esos temas de alimentación, como en la contraparte, podríamos tener algunos factores protectores. ¿Qué hábitos saludables en general podemos seguir para estar en este trabajo preventivo continuo? Bueno, esta es una intervención sumamente importante y hay que tratarla con la relevancia que merece, porque pues si ya sabemos que llevar una dieta saturada, no comer fibra, nos hacen
mayor predisposición al cáncer de mama, pues entonces vamos a ir hacia el otro extremo. Pero orientarnos en una línea de salud mucho más, o sea, como más estricta a nuestros patrones, eso puede salvar no solamente el cáncer de mama, sino algunas otras comorbilidades, y eso no es nada fácil. Pero entonces, hablemos de qué puede ayudarnos para prevenir. Ok, la dieta, no existe ningún alimento que por consumirlo vaya a ser como factor protector para el cáncer de mama, pero se han estudiado algunos como la vitamina E, la vitamina B, que disminuye la fibrosis mamaria, la densidad, y esto hace disminuir el riesgo. Entonces, también otros alimentos son los ricos en fibra, porque ellos, la fermentación bacteriana en el intestino grueso forma butirato, y este butirato inhibe el ciclo celular que va a desarrollar el cáncer de mama. Entonces, al inhibirlo, pues también hacer alimentos ricos en fibra pudiera ayudarnos a nosotros. Otro alimento que está muy en boga es los omega 3. Entonces, los omega 3, ustedes cuentan con un chorro de suplementos que contienen este tipo. El omega 3 lo encontramos en el salmón, en los mariscos de agua fría, en algunos vegetales, y entonces este tipo de ácido graso esencial también se ve disminuido, pero no directamente con el cáncer de mama, sino mejora el ciclo celular, y esto pues hay como guardianes del ciclo y mejora como lo que va a restar a lo que no está bien en un ciclo celular, de forma indirecta te va a ayudar. Ok, la obesidad, hablábamos hace un rato, el sedentarismo, entonces vamos a hacer actividad física, y lo que está comprobado es hacer una caminata intensa de 2 horas a la semana para prevenir cualquier tipo de cáncer, no solamente el cáncer de mama. Sabemos que el alcohol, cuando se toman más de 10 gramos de alcohol por día, según un estudio, aumenta el 17 de estradiol, y quedamos que todo el estrógeno va a aumentar el cáncer de mama. Entonces, al metabolizarlo y convertirlo a este sustrato, va a aumentar el cáncer de mama. Por lo tanto, las bebidas alcohólicas están prohibidas, y si no, no se puede exceder 30 gramos al día, que esto es menos de una copa o menos de una cerveza. Que incluso son de las recomendaciones de la organización. Y el tabaco por las sustancias tóxicas que... Sí, claro. Sí, de la OMS. Nosotros tenemos un consenso que se renueva cada determinado. ¿Sí? Y son las recomendaciones más importantes. Bueno, entonces, dar lactancia también podría ser un factor protector. Recordemos que es llevarla a más de 12 meses, porque si no, no tiene ningún factor predisponente. Y bueno, cuando estamos en el climaterio, en la menopausia, usar más de 10 años una terapia de reemplazo hormonal no debe, por lo tanto, entonces hay que buscar alguna actividad, algún alimento, algún suplemento, isoflavonas, por ejemplo, para disminuir los riesgos y no usar este tipo de hormonas. Eso también podría ser un factor protector. Ok. Alimentación y ejercicio, algo vital, no solo en la prevención de cáncer de mama, sino también en muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que desafortunadamente en nuestro país las tenemos a la orden del día. Por ahí se escucha un poquito desfasado el audio del video, sin embargo te estamos escuchando claramente, Betsaida, al respecto de lo que nos estás compartiendo, y definitivamente son elementos que podemos como ir tomando bastante en consideración desde casa. Esto del alcohol también lo había estado leyendo bastante bien. De lo que había leído justo era básicamente tomar cero alcohol, ¿no? En este país donde, bueno, también en las costumbres de la celebración, tal vez no solo en nuestro país, en todo el mundo, la celebración
generalmente, ¿no? Se da con bebidas alcohólicas, pues bueno, depende también, supongo, de esa cantidad, ¿no? Que podamos nosotros ingerir, pero que debemos de tener, pues, bastante conciencia también de esta parte, porque finalmente, con esta información, nosotros también decidimos. Antes de continuar con estos hábitos saludables, quisiera hacer aquí algunos saludos que nos mandan a través de la página de Facebook. Lucy Soto dice saludos. Ami Torres dice súper importante este tema. Dice, a veces me da miedo hacerme estudios a veces da miedo hacerse estudios o autoexplorarte. Gracias por la información. Verónica Jiménez dice saludos. Rosa Escamilla dice ya estamos listos. Gracias, Rosy, por estarnos escuchando. Elizabeth Cruz dice gracias por compartir este tema tan importante. Saludos a Dulce, a Nenmon, gracias por escucharnos. José Miguel Germán dice, ¿qué tema están hablando? Pues Germán, estamos hablando sobre hábitos saludables para la prevención de cáncer de mama. Es un tema importante que no solamente a las mujeres nos compete. La doctora Betsaida nos estaba contando que también los hombres llegan a tener incidencia de este tipo de cáncer, así que si puedes compartirlo, pues aquí estaremos hablando de muchos aspectos que pueden ayudar en esta cuestión de prevención. Entonces, alimentación, ejercicio y algo que comentábamos, la parte de la autoexploración de mama. ¿Cómo deberíamos de hacerla? ¿Qué tan importante, qué tan frecuente debería de ser? Todas las mujeres, sin excepción, deberíamos de hacerlo. Betsaida, cuéntanos un poco más sobre este elemento tan importante en la conciencia justamente del cáncer de mama. Sí, bueno, muy poco podemos hacer, como se cuenta, para prevenir un cáncer de mama. Lo que podemos hacer que realmente tiene impacto, que es la pirámide angular del cáncer de mama, es el diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico oportuno lo podemos hacer mediante estudios, pero esto es a partir de los 40 años. Lo que queremos es concientizar a la población a hacer una autoexploración desde que se inicia la primera menstruación y así cada mes lo recomendamos, como el tejido mamario se congestiona durante la menstruación, lo recomendamos hacer a partir del día 5 al 7 después de la menstruación. ¿Qué pasa? Dice, yo ya tengo menopausia y ya no me baja la regla, entonces ¿cuándo me voy a la menstruación? Bueno, si eran constantes, pues más o menos por los días que se pasaba la regla, pero si no, entonces yo les digo, a ver, ¿cuál es tu fecha, tu día de nacimiento? Y por 23, y entonces todos los días 23 se hace la exploración. Y me encantaría poderles explicar de forma detallada cómo se debe realizar la autoexploración. Y quiero que sepan que es muy importante que ustedes conozcan pedacito a pedacito su mama y sus tejidos accesorios de la mama para que comprendan la importancia de cuando hay un cambio, acudir inmediatamente al médico para saber si esto es benigno, maligno o qué sucede con lo que está pasando. Ok, perfecto. Si quieres, me gustaría que ahorita en el tercer, por ahí si me escuchas, en el tercer bloque pudiéramos ahorita ya enfocarnos específicamente a la autoexploración. Y antes porque ya casi nos vamos al corte, me gustaría por aquí comentarte algunas preguntas que me hicieron llegar. Me dicen por aquí, ¿qué recomendaciones puede dar para los nódulos? Me han dicho que puede ser cáncer. ¿Qué le podrías comentar a esta persona, Betsaida? Justo a eso va dirigida la exploración que les voy a enseñar a hacer, puesto que la mama tiene un drenaje que es a través de la linfa. Y entonces vamos a dividir la mama en cuadrantes y cada cuadrante su diseminación más específica. Por lo tanto, existe como el 23% de los tumores de mama que se presentan o no se palpan
en la glándula como tal, pero sí en los nódulos, generalmente en los axilares. Vamos a ver que también puede ser en los infraclaviculares y en los que van abajo del esternón, solo que como aquí está el huesito, pues estos es muy, muy difícil que se toquen. Pero sí, entonces, si yo me toco un ganglio, lo más indicado es acudir al médico y que descarte que tengas alguna patología de tipo inflamatoria o alguna infección en la axila, algo distinto que haga una exploración, un interrogatorio y entonces llegar a un diagnóstico acertado. Si él considera hacer estudios para complementar el diagnóstico, eso estaría genial. Entonces, si tienes nódulos, entonces hay que acudir a tu médico. Sería la recomendación más valiosa que podría hacer. Ok, excelente. Pues ya nos agotamos este segundo bloque, entonces ya de regreso en el tercero nos empiezas a compartir cómo hacernos una autoexploración correcta. Así que no se despeguen, compartan el programa porque viene una parte súper importante. Regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos a este tercer bloque. Estamos hablando, amigos, sobre hábitos saludables para la prevención de cáncer de mama. Y nos acompaña la doctora Betsaida García, que ya nos ha estado contando varios de los factores de riesgo que pueden hacer que podamos desarrollar cáncer. Nos contaba ella que ahorita nos va a hacer el favor de ayudarnos a saber cómo hacer una autoexploración correcta, pero nos contaba que es muy importante hacérsela entre el día 5 al 7 después de la menstruación, corrígeme si me equivoco, y que es muy importante debido a que el 23% de la detección del cáncer de mama justamente viene de esta parte importante de esta autoexploración. Así que te dejamos, doctora, para que nos cuentes cómo debemos de hacerlo de forma correcta desde casa. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre un aspecto súper más impactante para el diagnóstico del cáncer de mama. Este es un esquema de las glándulas mamarias. Habitualmente todos tenemos dos, habitualmente, porque puede existir que alguien no tenga. También es importante comentarles que el desarrollo de las glándulas mamarias sucede en una línea mamaria que va desde la axila a la ingle. Por lo tanto, en esta zona, en la línea, puede haber mamas, pezones supernumerarios, porque generalmente por ahí de la zona nada más quedan dos. Generalmente, pero podemos tener mamacila, el abdomen, un pezón por la ingle, y a veces cuando son mujeres y están lactando, pues también pudieran producir algún producto, por ejemplo, secreción. Bien, entonces en términos generales tenemos dos y dice que tienen que ser similares. No, ojo, todos tenemos un ojo más chiquito que otro y las mamas no son la excepción. Por lo tanto, un volumen disminuido en alguna de las dos mamas del 20% se considera normal. Entonces, dos mamas que sean más o menos simétricas con una diferencia del 20% sería lo normal.
Lo vamos a hacer completamente desnudas, bajo una buena iluminación, y se prefiere de las primeras veces que sea cuando nos estamos bañando, porque el agua nos ayuda a que los dedos se deslicen mucho más y el tejido sea pues mucho más fácil para la exploración. Vamos a tomar 3 dedos y lo podemos hacer dividiendo la mama en 4 y explorarla pedacito por pedacito de cada cuadrante, el superior interno, el superior externo, el inferior externo o el inferior interno. Otra técnica es en forma de decir como en caracol, y vamos a hacer que los 3 dedos caminen de forma simultánea, porque si lo hacemos con un solo dedo y tenemos una bolita que se desliza, pues cuando la hagamos con un dedito puede desplazarse esta lesión. Entonces, importantísimo, 3 dedos van a explorar la mama y se hace los dedos contralaterales, de tal modo que si es la mano izquierda, voy a explorar la mano derecha, con la mama derecha, perdón, con el brazo hacia atrás, y esto hace que se exponga con mayor amplitud el tejido mamario. Entonces podemos hacerlo en radios de bicicleta, como en sentido de las horas, con 3 dedos caminando, sin que se pase un pedacito del tejido. Y vamos a hacer mucho hincapié en el cuadrante superior externo, porque es el que tiene mayor tejido, porque hacia acá hay una colita de la mama que se llama cola de Spencer, entonces es la zona de mayor volumen de la mama, por lo tanto, sabemos que en esta zona se presentan más del 85% de los casos del cáncer de mama. Entonces, podemos hacer mucho hincapié en este cuadrante porque la mayoría de tumores aparecen en esta zona. Luego, el 17% que se nos barre es detrás de la areola. Entonces, es en esta zona que cambia de color y tenemos que estar conscientes de que hay una depresión natural. Entonces, tienen que hacerlo con sumo cuidado y con un poquito de más presión para detectar nodulaciones. Bien, entonces vamos a explorar en forma de sentido. A mí me gusta hacerlo en forma de espiral y hacerlo de adentro para que no se me pase nada. Termino aquí en el pezón y lo exprimimos para ver si nos sale secreción. Muy bien, una vez que terminamos de hacer esto, recordamos que la mano tiene que estar atrás, vamos a deslizar los dedos hacia la cola de Spencer y hacer un cuidado o hincapié de la zona de los ganglios. Les decía que la mama tenía un patrón linfático. No sé si alcancen a ver. Intenté esquematizar algunos ganglios con imán. Y entonces estas zonas las tenemos que hacer siempre porque en esta zona de la axila es donde tenemos el drenaje linfático de la mama, y muchas veces les vuelvo a repetir, es importante saber que a veces tenemos ganglios sin palpar un tumor en la mama y ser cáncer de mama. Este es el primer punto de relevo, y el segundo punto de relevo son los ganglios infra o supraclaviculares. Entonces nuestra exploración no solo es la mama, la areola, el pezón, sino las zonas axilares, infra y supraclaviculares. Ok, entonces, primer punto, que sean más o menos simétricas. Después, hay un ejercicio. La condición de la mama tiene que ser suavecita, como el lóbulo de la oreja. Si no la hacen así, podemos estar hablando de una mama con fibrosis. La fibrosis se toca como granitos de arroz cuando están dispersas, pero también pueden ser nodulaciones. Okay. Luego, si está como la punta de la nariz, generalmente podemos sospechar que sea fibrosis. Y cuando tenemos zonas duras como los nudillos, hay que sospechar de una tumoración. Pero bueno, el punto es que siempre que noten algo distinto a lo que ustedes se habían palpado, acudir a un médico, porque puede que no esté tan indurado o puede que no esté fijo. Porque la gente va cuando ya tiene una bola grande, generalmente se habla de un promedio en centímetros de 4 a 5 centímetros. Y entonces el cáncer podemos hacer mucho si es en etapas iniciales, pero si es en etapas avanzadas, ya muy poco se puede hacer, aunque sí se pueden hacer cosas. Es
el pronóstico no es tan bueno. Entonces, por eso, acudir inmediatamente, ustedes se palpen una lesión mínima como lenteja, pueden acudir a su médico y van a hacer estudios complementarios y llegar a un diagnóstico. Toda bolita que se toquen, no solo con la exploración o que esté muy suave o que se pueda mover, y eso quiere decir que es benigno. Toda bolita que se palpa hay que estudiarla mediante una biopsia. Entonces, no sé si me expliqué. La exploración de la mama se hace 7 días después de la menstruación con una buena iluminación y de preferencia se hace en 2 posiciones, de pie y recostada con los mismos pasos. Ok, entonces en las 2 posiciones, de pie y acostada con los mismos pasos, con mucha iluminación, puede ser en la ducha porque nos permite un mejor deslizamiento de los dedos para la exploración, y también podría ser frente al espejo para poder lograr ver la simetría que nos comentabas. Así es. Ok. Por aquí nos preguntaba Rosy Escamilla, y tú decías algo que era importante, poder oprimir el pezón para ver si podía salir algún tipo de secreción. Y justo ella nos pregunta al respecto, si el que salga secreción ya puede ser indicio de cáncer como tal. A ver, permíteme. Sí, dice, si fluye algún líquido, ¿es probable que sea cáncer? Generalmente, la secreción que se asocia a lesiones malignas es sanguinolenta. Sin embargo, no es normal que una paciente secrete algo por su pezón. Para eso se tiene que evaluar, excepto cuando la mujer está lactando, obviamente, ¿no? Entonces, vemos qué características tiene, qué color tiene, si tiene un olor, si se acompaña de una lesión, si no se acompaña de lesiones, si la mama está caliente, si no está caliente. Lo más indicado es hacer un ultrasonido, porque la mayoría de las veces tienen dilatación de los conductos que en algún momento llevaron o llevarán leche, y entonces aquí se forma líquido, secreción. Y bueno, cuando lo oprime se secreta, pero existen otras condiciones como tener la prolactina elevada, algún tumor que te genere prolactina. Entonces existen otras patologías que pudieran orientarte hacia el diagnóstico. Entonces la pregunta, ¿tengo secreción? ¿Qué tengo que hacer? Acudir al médico para que indique un ultrasonido o evalúe la característica de la secreción, y hacer un estudio de la secreción o un ultrasonido a la mama para saber si es por dilatación o se acompaña de alguna lesión que no se palpe, por ejemplo. Ok. Betsaida, dame unos segundos, nos vamos a otro corte para regresar al siguiente bloque, porque ya se nos ha agotado, y nos terminas de contar algún paso más que debamos de considerar en esta autoexploración. Así que no se despeguen, sigan compartiendo, regresamos en unos segundos. Gracias por estar con nosotros, se nos fue rapidísimo como siempre el programa, ya estamos en el cuarto bloque, y pues en el tercero nos compartía la doctora Betsaida la forma correcta de hacernos a una autoexploración, la importancia de poder hacerlo frecuentemente cada mes en el día 7, nos contaba después de nuestra menstruación. Y aquí ya han habido algunas preguntas que ya nos está haciendo favor de responder, y no sé si quieras hacer alguna consideración final acerca de la autoexploración, Betsaida.
No, solo que es importante que lo hagan, programen su alarma, lo hagan cada mes y no dejen pasar un diagnóstico oportuno que les puede salvar la vida o disminuir comorbilidades o preocupaciones familiares o pérdidas económicas importantes, incluso de la vida misma. ¿A partir de qué edad tenemos que hacernos la autoexploración? Les comentaba hace un momentito que se debe de iniciar después de la primera menstruación. Entonces, es inicio mi menstruación y es 7 días después de que inicia mi menstruación y subsecuente. Ok. Y si por aquí tengo justo un factor de riesgo, o sea, tengo un familiar, tengo que investigar a qué edad le diagnosticaron el cáncer y entonces 10 años antes empezarme a hacer estudios, no solamente la exploración, 10 años antes estudios para hacer un diagnóstico precoz y que mejore el pronóstico. Ok, justo por aquí nos pregunta Vero Correa, dice, ¿a las niñas menores de 15 años se le puede hacer algún estudio? Sí, en las pacientes que son menores a 40 años podemos hacer un ultrasonido mamario o también una resonancia, pero bueno, lo primero es hacer un ultrasonido mamario. Ok, de acuerdo por ahí para que lo puedas considerar, Vero. También nos dicen por aquí, dice, ¿es cierto que debemos usar sostén deportivo todo el tiempo, incluso para dormir? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, claro. Dice, ¿es cierto que debemos usar sostén deportivo todo el tiempo, incluso para dormir? No, se me corta la señal. A ver, una vez más, por favor. A ver si por... Claro que sí. Dice, aquí nos preguntan si es cierto que debemos usar sostén deportivo, incluso para dormir. El sostén deportivo. Para dormir. Ajá, ya. Para dormir o todo el tiempo. No. Muchos habló antes de que la varilla comprimía el tejido, el drenaje linfático y entonces era un factor predisponente para cáncer de mama. La realidad es que no hay ninguna evidencia científica que haya afección por utilizar algún brasier, ni deportivo, ni con varilla, ni sin varilla, ni nada. Lo que sí es importante es saber que por ultrasonido o por mastografía te reportan una densidad de tu mama. La densidad mamaria sí es un factor súper importante para el cáncer de mama, de tal modo, no el tamaño, ni la que esté dura o firme o flácida, no. Es un valor que se hace por imagen, por estudios de imagen. Entonces, la densidad aumentada de la mama, esto se divide en letras, entonces hay que revisar su último ultrasonido o la mastografía de su mamá o de alguien que tenga algún estudio para que revisen. Entonces, la densidad mamaria aumentada, eso sí es un factor predisponente, pero el hecho de utilizar ropa ajustada o varillas o sostén deportivo, no. Ok, no es un factor protector en sí mismo. También nos preguntan por aquí que cuando, si el dolor de mamas si en el dolor de mamas puede influir el uso de métodos anticonceptivos. Bueno, el tejido mamario responde como los ovarios, como el endometrio, como la piel, a los estrógenos, de tal modo que tomar algún método de planificación te va a hacer mucho más sensible a la mama, sobre todo si es estrógeno. La respuesta es sí. Sí, ok. Y también nos preguntan por aquí, ¿qué son no sé si lo voy a pronunciar bien, corrígeme por favor por ahí, ¿qué son las xantinas? ¿Cómo? Las xantinas, se escribe con X, xantinas, no sé cómo se pronuncia. Ok, generalmente lo indicamos nosotros los médicos como una dieta exclusiva para la mastopatía fibroquística. La dieta a base de metilxantinas la contienen los tés oscuros, el café, el chocolate, algunas semillas, y entonces estas metilxantinas hacen en el tejido mamario mayor densidad, mayor proliferación celular y entonces mayor congestión, dolor.
Entonces, las metilxantinas están prohibidísimas en patología benigna de la mama, como mastopatía fibroquística y esto. Otra cosa, hablando de la mastopatía, Evelyn, antes de terminar, hay algunos factores predisponentes como lesiones de la mama que normalmente son benignas, pero son premalignas. Por ejemplo, la hiperplasia ductal con atipias va a ser que esta lesión, aunque te tomen la biopsia y te digan no es cáncer, esto es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer de mama. Entonces, toda bolita hay que estudiarla. De acuerdo. Entonces, en esta cuestión preventiva de todo lo que se puede hacer, podemos considerar, como ya para finalizar, estar atentas a los cambios que tenemos en nuestra mama. Nos decías, tenemos que conocerla milímetro por milímetro, ¿no? Para saber realmente si estamos teniendo algún cambio significativo. Ante cualquier cambio nos puede dar terror, puede dar mucho miedo. En ese aspecto es normal como sentir ese miedo, pero lo importante es no suponer y no hacernos un autodiagnóstico, sino llegar de inmediato al profesional adecuado para que nos diga qué tenemos que hacer, porque justo nos platicabas, ¿no? Que se llega muy tarde, ¿no? A la consulta después de que el tumor está muy grande. Y sí he escuchado historias, híjoles, bien tremendas, ¿no? Acerca de esto, que llegan pues ya con tumores de verdad muy, muy grandes, ¿no? A la consulta, por cuestiones culturales, de desconocimiento, de miedo, en fin, muchísimas circunstancias. Entonces, el que podamos brindar este tipo de información pues es muy valiosa y por eso te agradezco que hayas aceptado el estar aquí con nosotros y el estar respondiendo a las preguntas que nos están haciendo. No sé si quisieras hacer alguna consideración general antes de retirarnos. Sí, hacerles el recordatorio que es la primer neoplasia, que ocupa el primer lugar en neoplasias malignas, que puede condicionar la muerte, que se diagnostica en etapas localmente avanzadas y básicamente en la prevención hay que modificar el estilo de vida, pero como un patrón de vida tal cual, no como un, ay, voy a intentar prevenir una semana o un mes, no, toda la vida hay que vivir pues dentro de un patrón sano y autoexplorarse, conocerse el cuerpo, no, ya lo comentabas tú, no automedicarse, no, muchas veces tenemos temor, no por ir al médico, sino por lo que nos va a decir o qué va a ser, o el pronóstico. Entonces estas barañas mentales hacen entorpecer el diagnóstico oportuno, el tratamiento. Entonces, otra cosa importantísima es que generalmente son las parejas quienes diagnostican las lesiones, no es que las mujeres exploren ni nada. Entonces, hay mucho cuidado con las parejas, que elijan bien y pues cualquier lesión que no sea de la que ustedes conocían, una lesión que está creciendo, una lesión que está cambiando de consistencia, algo que no habían notado, ganglios, lo que sea, acudir. Si tienen más de 40 años, hacerse periódicamente esas mastografías, y si tienen menos de 40, ultrasonidos, y la autoexploración de ley 7 días después de la menstruación. Excelente. Por aquí Mariana Sosa nos dice, excelente tema, doctora. Pues gracias por compartirnos. Por ahí están las redes sociales de la doctora Betsaida y su teléfono por si alguien quiere hacerle alguna consulta. Pues no me queda más que agradecerte por lo que nos has compartido y que este espacio, por supuesto, está abierto para también cuando quieras volvernos a acompañarnos en estos temas que pues bueno, tú manejas bastante bien. Muchas gracias, Betsaida, por estar con nosotros. Gracias a ti, un abrazo. Igualmente, pues que estén muy bien y los esperamos en el siguiente programa de Simichat y no olviden que estamos todavía en este cuidado continuo de prevención también de la pandemia, así que por favor, sana distancia, el uso de cubrebocas, que tengan una excelente tarde, hasta luego.